tiene rienda suelta a su creatividad. En el positivista, bueno, ahí siempre hay más recato. Sin embargo, la creatividad del investigador también puede desarrollarse dependiendo dónde la aplique y cómo la aplique. Entonces, el término problema proviene del griego probema, que significa lo opuesto delante. Se dice también desde área que es la fase inicial de toda investigación científica. En este apartado se concentra la idea principal de la investigación y el motivo que lleva al investigador a elegir el estudio de dicho tema. Es decir, que aquí nosotros desarrollamos lo que es ese inicio con todos los aspectos que tienen que estar en el problema, y para eso nosotros debemos manejar el trabajo desde el punto de vista macro, es decir, de lo general a lo particular, pasando por lo, digamos, nacional desde el punto de vista meso. O sea, es decir, vamos a ver 3 niveles para desarrollar ese problema, que los vamos a ver más adelante para que entiendan, porque a veces hacemos un problema y ni le paramos a eso porque no nos lo explican. No nos lo explican y entonces uno anda como que loco. Te dicen de lo general a lo particular o de lo particular a lo general. Eso va a depender. Y uno simplemente se pone a escribir cosas, y a veces eso ni siquiera era lo que tú entendías de lo general a lo particular, que es lo que casi siempre, no sé si ustedes lo han escuchado, nos dicen. De lo general a lo particular, de lo general a lo particular. Entonces uno dice, ¿con qué se come eso? Pero sin embargo uno trata de ubicar. Representa un asunto específico de un tema de investigación que genera insatisfacción, incomprensión o una dificultad que requiere ser explicada o solucionada por una comunidad científica y que se expresa en forma de interrogante. Vamos a encontrar literatura donde no nos van a decir interrogantes como tal, sino formulación del problema. Y eso tiende a confundir a veces. A mí me confundía, porque tú ves el problema o el planteamiento del problema y después te dice enunciado del problema y tú dices, ¿pero qué será eso? No te hablan de interrogante. Entonces van a encontrar muchos aspectos así en la literatura existente, donde esta parte pues se la van a explicar con diferentes términos que a la final no logramos captar, sino cuando ya vamos avanzando o leemos más o profundizamos. El problema no significa algo molesto o negativo, sino todo aquello que requiera ser estudiado. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros en un título no evitemos colocar aspectos negativos. Vamos a hacer afirmaciones positivas de lo que queremos investigar. Porque poner algo negativo es como que ya estamos enunciando lo que pasa y no sabemos qué vamos a encontrar. Independientemente del paradigma, no sabemos qué puede estar sucediendo. Nosotros tenemos una visión objetiva o subjetiva, pero en realidad, ¿será eso? No lo sabemos. Lo vamos a descubrir en la medida que vayamos investigando y, por supuesto, indagando. Entonces, eviten, en este caso, poner algo negativo. Todo lo positivo que puede hacer esa afirmación de ese título. Aquí hay algunas directrices que se pueden seguir, que puede seguir un investigador Nobel para identificar un problema de investigación. Reconocer los temas de investigación de su disciplina. Eso es crucial, porque yo no me puedo poner a estudiar algo que no manejo y que está dentro de lo que yo estudié. ¿Que lo puedo combinar con otra disciplina? Bueno, puede ser, pero tenemos que tener claridad, porque nosotros somos los especialistas en el área que nos formamos. Y en ese caso, yo no me puedo meter con algo que no manejo y que a lo mejor quizás ni voy a comprender. Entonces hay que estar claro en eso. ¿Qué es lo que quiero estudiar y cómo lo puedo combinar? En este caso, ustedes van a ser expertos en la medida que vayan avanzando en cada unidad curricular de la maestría. Y se van a ir apropiando de ello, pero lo van a vincular con su disciplina de formación como profesional. Y eso les va a permitir, pues, desarrollar esa investigación.
Familiarizarse con un tema de investigación de su interés, eso también es interesante. Eso también es importante. Porque si el tema de pronto está allí, porque es lo que encontré, no fui más allá, pero ay, ese tema es como fastidioso, no consigo nada. Entonces no es de su interés. Entonces tenemos que estar claro allí que sea interesante lo que quiero estudiar, que sea interesante para mí, no para los demás, para mí, ni siquiera para el tutor, para mí. Y en esa medida, pues yo indago y hasta lograr construir un título creativo y por supuesto que tenga coherencia, que tenga, digamos que desde sus descriptores podamos conseguir no solamente teorías que lo fundamenten, bases conceptuales que lo vinculen, bases legales que de pronto, que eso no es obligatorio, pero eso va a depender de cada investigador. Si yo quiero poner mis bases legales porque yo considero que eso respalda, las pongo. Si yo considero que no hay nada que respalde así, que sabemos que está implícito, pues allí, como en el caso de la Constitución, que muchos jurados hacen muchas críticas a eso, porque lo primero que hacemos es buscar la Constitución y cuáles son los primeros artículos que colocamos, el derecho a la educación. Entonces ellos dicen que eso está implícito, que eso no se debe colocar, y a lo mejor tengan razón, porque sabemos que hay un derecho a la educación, pero a lo mejor se está vulnerando y entonces allí es donde está el sustento de la investigación. Porque el tema que estamos investigando tiende hacia esa situación, pues que se está vulnerando el derecho a la educación. Y si yo lo sustento bien con los artículos, pues es aplicable pues esa base legal. Efectuar una actualización bibliográfica en relación con el tema de investigación. Eso es importante y ya se los he dicho. Las fuentes primarias aquí juegan un papel fundamental, pero también hay un aspecto que quiero aclarar aquí entre lo que es la referencia y lo que es la bibliografía, porque en muchos casos los estudiantes colocan, cuando colocan las referencias, muchos y en su mayoría, y eso uno está cansado de decirle a los estudiantes, pero como que no te hacen caso. Las referencias, según el manual o las APA, son solamente las referencias, lo que se va a colocar como título, no referencias bibliográficas o bibliografía. Hay una diferencia allí, porque cuando colocamos referencia es porque hemos citado a esos autores en el desarrollo y transcurso de ese discurso. O sea, todos los autores que colocamos allí, que citamos, deben estar referenciados. Mientras que la bibliografía o las referencias bibliográficas, como muchos la llaman, son solamente, digamos, revisiones que hacemos para tomar algunas ideas de algo que se esté planteando allí, pero que no necesariamente va a citar. Y no se cita, la bibliografía no se cita. La bibliografía es algo que nosotros, a lo que recurrimos para, por supuesto, buscar también referencias. Entonces, la gente los confunde. La bibliografía no se cita. Entonces, eviten colocar referencias bibliográficas, que el manual tampoco lo indica, entonces solamente referencia, eso es todo. Y deben ser actualizadas, pues la idea es esa. Si hay algo que esté o que sea de vieja data, pero que se mantiene vigente y usted lo coloca como teoría o como base conceptual, ¿verdad? Usted debe fundamentar. Se coloca este autor debido a que aún su teoría o su enfoque se mantiene vigente en el tiempo. Sin embargo, coloco este nuevo autor porque tiene otros aspectos que se fundamentan en el autor que presentó ya ese tema, esa investigación, qué sé yo, pero hay que hacerlo porque muchas veces les van a decir los jurados, esto es de vieja data, actualizar.
En cambio, si ustedes fundamentan de una vez el por qué ponen esa teoría que no está tan vigente y que se mantiene vigente, pero que a lo mejor el jurado o el tutor o quien les revise no sabe, usted simplemente también lo está actualizando a él. Entonces es importante que hagan esa acotación. El investigador debe valorar la factibilidad, el abordaje metodológico y los aspectos éticos de un problema de investigación. Por supuesto, esto todo tiene que ver y sucumbe a lo que es la ética del investigador. Hay muchos investigadores, jurados, tutores, que se basan en la bioética, pero la bioética tiene que ver más con la salud. Sin embargo, eso es como que una controversia y un dilema que yo tengo con algunos compañeros, porque se habla de la ética en la investigación y en el manual lo tiene. En ningún momento yo vi bioética, porque yo me puse a revisar y la bioética tiene que ver con la salud, con la parte de la ciencia de la salud. Y tiene algunos elementos allí que se deben respetar, pues cuando hacemos investigaciones que están enfocadas a esa área. Mientras que en la educación hablamos de la ética. Pero eso es tarea de ustedes, investigar eso para poder establecer la ética en su investigación. ¿Cuándo puede surgir un problema de investigación? Cuando existe una laguna o un vacío en el conocimiento referido a esa disciplina. Es decir, ¿qué se ha estudiado? ¿Qué no se ha estudiado? ¿Qué se ha dejado de estudiar? Y si eso que está allí, ese vacío, se puede, digamos, desarrollar y combinar con otra disciplina que podamos manejar, obviamente. Al presentar algo desconocido por todos en un momento determinado. Sí, han habido sorpresas con muchos estudiantes que ponen unos temas que son, tú dices, oye, pero ¿qué creatividad tiene esta persona? No, no es creatividad, sí la tiene, por supuesto, pero lo que pasa es que esa persona se ha sentado a indagar qué tema puede estudiar, que esté a su alcance, que sea de su interés y que se vincule con la disciplina en la que se formó y en la que se está formando, porque ahí se puede combinar ambas. Entonces hay que estar claro en eso. No es que yo voy a agarrar el primer tema porque lo escuché y ya. No, tengo que indagar. Si yo tengo una idea de ese tema y me gustó, me llamó la atención, bueno, indagar a ver qué es lo que puedo hacer y que se vincule con las áreas que yo estoy, en las que me estoy formando. En el caso de la maestría, porque ya ustedes tienen un área formada. Cuando existe contradicción en los resultados de una investigación o entre dos investigaciones. Eso casi nunca pasa porque uno no se va a poner a ver qué pasó allí, qué pasó en la otra, porque primero no tenemos el tiempo. Pero bueno, si ustedes se organizan y tienen el tiempo de buscar, eso pudiera ser viable. En el momento en que nos interrogamos acerca de cualquier problema práctico, sí, eso siempre pasa. Siempre nos estamos haciendo como que esas interrogantes en la cabeza. Oye, pero ¿será que este tema se puede buscar soluciones por aquí o por allá? ¿Qué nos deparará este tema? Que sea algo práctico, que se pueda aplicar en la institución o en el aula donde usted vaya a desarrollar su investigación. Entonces, todo eso lo tenemos nosotros que considerar. Aquí un esquema de este primer momento o capítulo 1. Un esquema sencillo. Por supuesto, ese esquema, lo primero que tenemos que colocar es una portada, ¿verdad? Esa portada debe tener un encabezado, debe tener un título y deben enfocarse en el manual del OPEL. ¿Por qué? Porque ha cambiado muchas cosas. Ahora en la portada, el encabezado, todos se van allá y les ponen negrita. Eso no va una negrita. Les voy a hacer una demostración para que tengan la claridad. Vamos a ver, estoy revisando varias aquí. Vamos a ver esta. Estoy revisando. Fíjense esta portada, ¿la logran ver? Sí, profe. Ajá, sí. Este es el nuevo logo en color actualizado que se orienta a lo que vamos a colocar aquí en
en una presentación, ¿verdad? Perdón, en una Profe, portada. Ajá, ¿no se ve? una pregunta. No, sí, sí se ve perfecto. Ajá. Pero usted en algún momento nos dijo que nos iba a dar una plantilla. ¿En efecto nos va a dar una plantilla o ya estoy equivocada de eso y no era así? Sí tengo la plantilla, pero me gustaría que ustedes intentaran este primer capítulo, a ver qué tal. Vale, vale, buenísimo. Porque si se las doy, le estoy dando como que todo en bandeja de plata y la idea es que ustedes también hagan, construyan, pero aquí le estoy dando un modelo para que vean cómo va. Esto es lo que va: República Bolivariana de Venezuela, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas, doctorado en educación, línea de investigación, así tal cual como está aquí. Este logo siempre va a ser más grande que este, porque así lo dice, y les voy a pasar ese material después. Hay un material que pasaron hace poco de el vicerrectorado de investigación y posgrado con respecto a los colores para muchas cosas, no solamente para una portada de un trabajo, sino para, por ejemplo, invitaciones, por ejemplo, póster, para todo lo que se haga con los logos de la universidad. Entonces, esto nos lleva negrita. Olvídense de la negrita en la portada. La negrita solamente va en el título. Fíjense cómo va el título ahora, que anteriormente era así, pero en el manual 2024 el título era diferente. Era solamente la inicial, es decir, esta de la primera palabra en mayúscula y el resto en minúscula, a menos que sea un nombre propio o sea un organismo internacional. De resto, todo iba así, pero ahora todo es mayúscula sostenida. Entonces, aquí configuramos en párrafo la sangría y el espacio centrado. No tiene sangría. El espaciado sí lo tiene, pero si aquí lo activamos, se va a activar el de abajo, ya les digo por qué. Aquí en el especial no va ninguna y en el interlineado va a ser sencillo o línea única, como sale ahora. En algunas Lactus aparece aquí sencillo. Aquí no aparece ya eso. Entonces le damos aquí y aceptar. Fíjense cómo queda. Entonces, entre un título y otro debe haber un espacio aquí de 18 puntos. Entonces nos podemos parar aquí y hacerlo. Porque si lo hacemos todo, nos vamos aquí, queda el espacio. No recuerdo si esto va en negrita. Pero bueno, aquí solamente sí va la inicial de la primera palabra en mayúscula, pero aquí grado de doctor en educación, ahí sí tienen que colocarlo en mayúscula. En su caso es magíster en educación, mención orientación. Los nombres. Fíjense que aquí esto también cambió. Ahora no es primero el nombre y el apellido. Ahora es primero el apellido, después el nombre. Y no va la profesión. Aquí no va profesora Oyola o profesora Serrano o doctora Serrano, no. Va así tal cual. Y la fecha, Caracas, noviembre de 2025, así tal cual. En el caso de colocar las número de página, yo creo que la semana antes pasada les dije que hay una numeración ahora solamente arábiga, ya no se utiliza el número romano. Y en el manual anterior a al nuevo 2025, se colocaba el número 1 romano en mayúscula en la portada. Ahora no. Ahora el manual dice que a partir de la introducción es que se empieza a enumerar, que las páginas preliminares no llevan numeración, pero se cuenta a partir de que eso no he logrado sentarme a hacerlo. Sin embargo, una tesis que estaba revisando me llamó la atención porque esa persona sí lo hizo a partir de la introducción, es la página 11, y las demás quedaban en blanco, invisibles, pero se numeraban. ¿Me explico? Sí, profe. Ajá. Entonces hay que buscar la manera de ver cómo. Si es a partir de claro, aquí nosotros no tenemos introducción porque en un proyecto, y tomen nota de eso, no va la introducción. La introducción se hace cuando ya estamos con el proyecto aprobado,
que la podemos ir haciendo, pero eso es al final lo último que se hace. Entonces, ahorita no va introducción, anótenlo por allí. Entonces, aquí estamos claros en esta parte, lo que va en la portada y cómo va. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Seguimos aquí. Entonces ya tenemos la portada. Aquí no hay páginas preliminares, solamente en este caso, para efectos de esta entrega del primer capítulo, sí vamos a colocar lo que es la aceptación del tutor, que en el manual lo tiene. Ya les voy a decir qué página. Eso lo van a colocar para que ya les quede allí, porque el periodo que viene deben tenerlo en su trabajo, de manera que cuando le digan el tutor es fulano de tal, o ya ustedes sepan que el tutor es él, esta persona va a leer el trabajo y ya tendrá esto aquí. Ya le voy a decir qué página, porque hay dos. La página 40. Esa es la que van a utilizar. Aceptación del tutor. Se la voy a mostrar. Vamos a ver si ella la... aquí está. Fíjense que aquí se repite esto del encabezado de la portada. Aceptación del tutor. Esta le puso sangría, no lleva sangría según esto. Y es esta que está aquí. Deben colocar su cédula y sus datos. Y esto también se va a repetir en el resumen, esta parte. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, después que usted, como página preliminar, va a hacer su tabla de empezando, pues ustedes aquí van a hacer solamente en el capítulo 1, ya después cuando tengan el 2, ustedes por supuesto van a seguir agrandando esa tabla de contenido. No se habla de índice, se habla de tabla de contenido. En esa tabla de contenido, ustedes van a hacer, el que lo pueda hacer que lo quiera hacer por Word, lo puede hacer esa tabla de contenido, y el que no, la hace de manera manual, pues. Coloca varias tablas, y yo creo que les dije más o menos la semana antes pasada cómo era el proceso allí. Luego que tengan esas preliminares, aquí no va lo que es agradecimiento, nada de eso, eso todavía no va. Aquí simplemente va la portada, la aceptación del tutor, la tabla de contenido, el resumen breve, porque están empezando, pues algo breve. Y luego viene el capítulo o el momento 1, como usted lo va a desarrollar. Entonces, aquí está, planteamiento del problema o encuentro con la realidad, luego las interrogantes, luego los objetivos o propósitos dependiendo del paradigma, y la justificación. Eso es todo lo que usted va a entregar aquí, todo lo que usted va a entregar. Eso no puede pasar más de 15 páginas, incluso es mucho 15, quizás 12, porque la idea es hacer las cosas puntual, ¿bien? Entonces seguimos aquí, no hay preguntas hasta aquí, ¿verdad? Sí, profe. Entonces, para el 28 aproximadamente o el 5 de noviembre, nosotros estaríamos entregando portada, resumen y todo lo que lleva al primer momento. Sí, total. Ok, gracias. De todas maneras, yo les voy a mandar mañana o ahora un formato donde ustedes se van a guiar, donde está lo que van a colocar y, por supuesto, ajustarse a los criterios y puntaje que allí les planteo, con base al 25%. Entonces aquí tienen más o menos cómo es parte de lo que van a hacer aquí, que hemos estado hablando, definir el tema, hacer una introducción. No, aquí no aplica la introducción, eso se me fue. La introducción aquí no aplica. Solamente eso que les estoy diciendo, la portada, la aceptación del tutor, que lo que van a hacer es copiar del manual y lo van a colocar allí.
Investigar elementos relativos al fenómeno de estudio a nivel internacional, nacional, regional, dependiendo, citar los autores. Es importante que si citan los autores de menos de 40 palabras, colocar las comillas, colocar el número de la página, el primer apellido del autor. Aquí no van 2 apellidos que muchos estudiantes lo colocan. Si son más de 3 autores, le colocan la abreviatura et al, E minúscula, T sin punto, espacio, al, AL, punto. Si la cita o el año y el autor lo ponen al final, entonces le colocan una coma antes del año al, punto, coma, a ese al. Eso todo está en el manual, simplemente se lo estoy diciendo para que lo tengan presente. Citar referencias hechas por organismos, instituciones o comisiones, describir la realidad objeto de estudio partiendo de lo general a lo específico o de lo general a lo particular, de lo macro a lo micro, eso ya lo vamos a ver bien clarito. Explicar la situación actual, indicar los elementos o situaciones relacionadas con la realidad, indicar causas, consecuencias y pronóstico de ese problema, todo en un solo discurso narrativo, por supuesto, debe ser coherente un párrafo con el otro, es decir, que no es que vamos a copiar y a pegar párrafos locos sin llevar un hilo conductor de lo que vamos a decir, porque el párrafo anterior debe cerrarse dando apertura al que sigue, eso es el hilo conductor de esa redacción. Eso no solamente se hace en el problema, se hace en todo el trabajo, porque todo tiene que tener una coherencia en lo que se está diciendo. Aquí vamos a ver clarito cuáles son esos niveles que vamos a plantear en el problema, en ese encuentro con la realidad. Situación, problema a nivel macro general. Implica, y en esto por eso se los puse completo para que lo tengan presente, identificar y describir el contexto amplio en el que se presenta el problema o la realidad que usted va a estudiar. Aquí se analiza no solamente 3 factores, pueden analizar lo que ustedes consideren. Aquí indican que pueden ser sociales, económicos, políticos, educativos, culturales, tecnológicos, lo que ustedes quieran, que puedan estar influyendo en esa situación. Es un panorama general que ayuda a entender la relevancia del problema. En esta etapa se aborda el problema en un contexto amplio. Por ejemplo, a nivel nacional se puede observar el sistema educativo que enfrenta serios desafíos como el rendimiento académico de los estudiantes en materias claves, matemáticas, ciencias. Esto puede estar relacionado con factores como la desigualdad social, la falta de recursos y la inadecuada formación docente. Entonces, en esta etapa o en este nivel, ustedes deben ampliar. Puede ser que si lo hacen a nivel mundial, deben hablar de qué está pasando con esa situación a nivel mundial. Si se replica, si esa situación se replica aquí en nuestro país, pero la vamos a mostrar ese panorama mundial de cómo se está manejando allá, qué se está diciendo desde los organismos internacionales al respecto de esa situación. Ampliar un poquito allí con unos 3 párrafos puede ser. Y también es importante que se defina esa situación. Si yo estoy hablando de la enseñanza de la matemática y la inteligencia artificial, yo debo empezar hablando qué pasa con la matemática a nivel mundial, qué dicen los organismos internacionales, qué hacen, qué lineamientos plantean para solventar lo que se está dando a nivel mundial con la enseñanza de la matemática o el aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes, que sabemos que es un tema complejo. Y yo defino qué son las matemáticas y qué sucede con eso. Y luego que defino, la vinculo inmediatamente, o en ese momento o en el nivel meso, la vinculo con la inteligencia artificial, pudiera ser. Entonces, una vez que yo hable de eso, me voy al enunciado del problema a nivel meso, es decir, a nivel nacional. ¿Qué está pasando en mi país con esa situación? ¿Qué se ha hecho por esa situación? ¿Qué han hecho los entes gubernamentales, ministeriales al respecto?
Entonces ahí usted puede desarrollar 3 párrafos o 4, dependiendo de lo que usted consiga que sea pertinente colocar allí. Entonces aquí se especifica el problema en un contexto más concreto, pero aún a un nivel intermedio se consideran los aspectos específicos de un grupo, de una comunidad, de una institución. Se busca delimitar el problema identificando las variables, las relaciones relevantes o el contexto de ese grupo en particular. Y en esta etapa el problema se formula en un contexto más específico, como una escuela, una comunidad, en el caso de nosotros, porque somos docentes. Y en el caso de Patricia, que creo que tú me estabas diciendo, ahí ya es a nivel de salud, me imagino, tu situación. Sí, profe, salud. Sí, salud. Exacto. Luego tenemos el planteamiento a nivel micro, que ya sería el contexto específico donde vamos a desarrollar esa investigación. Se aborda el problema a un nivel muy específico, centrándose en casos individuales, situaciones particulares o detalles operativos. Aquí ustedes deben estar claros que deben establecer qué está pasando. Hablar del contexto es describir primero el espacio donde se está presentando la situación. Su ubicación, porque es importante saber dónde se ubica. También pudieran colocar allí el hecho de que ustedes forman parte de ese contexto y decir qué hacen, cómo se desempeñan en ese contexto, porque ustedes son los que están observando la realidad. ¿Qué evidencia? Y esas evidencias, ya va, que está pasando un vallenato por aquí. ¿Qué se evidencia? ¿Qué evidencia? ¿Qué información han recolectado ustedes para decir que está pasando esa situación? Entonces allí, como lo dice la teoría, se analizan las causas, los efectos de ese problema de una manera más concreta, pero siempre mostrando qué está pasando, lo que permite desarrollar soluciones prácticas y aplicables. Las causas les coloco aquí, que son los factores o situaciones que originan el problema de esa investigación. Pueden ser diversas, factores sociales, condiciones económicas, culturales o familiares, o factores psicológicos, comportamientos, actitudes o creencias de estos individuos que forman parte de esa realidad, factores ambientales, influencias en el entorno físico o social. También deben plantear aquí en este nivel micro qué consecuencias se generan a partir de esas situaciones, de esas causas que se están presentando. Entonces aquí tenemos, las consecuencias son los efectos o resultados que surgen a partir del problema investigado. Pueden incluir impacto en la salud, consecuencias sociales, efectos económicos, etc. Y una vez que usted detalle todos esos elementos, debe establecer un pronóstico. ¿A qué se refiere? Bueno, a la proyección futura de esa realidad o de ese problema si no se toman las medidas para abordarlo. ¿Qué pasaría si si dentro de eso que yo voy a plantear no se toman los correctivos, no se busca otros aspectos para trabajar en el caso de la enseñanza o el aprendizaje de la matemática? ¿Qué pasaría de no encontrarse soluciones apropiadas para enseñarle a los estudiantes de una manera más motivante, una manera más interactiva, con las tecnologías, la matemática? Entonces, eso incluye tendencias, cómo podría evolucionar el problema con el tiempo, intervenciones necesarias, que son las acciones que se pueden implementar para mitigar esa situación, y cuáles son esos resultados o hallazgos esperados en los posibles escenarios, si se aplican o no las soluciones. Entonces, fíjense que estos son los niveles que debemos plantear en el problema. Cuando nos decían de lo macro a lo micro, bueno, esto es lo que nosotros teníamos que hacer, pero como no se nos explicaba, uno tiraba flechas allí, porque yo lo hice. Todo el que ha hecho una investigación, a mí nunca me han explicado eso. Decían solamente lo particular a lo general o viceversa. Y uno decía, Dios mío, con ese comienzo. No sé si a ustedes les pasó. A mí me pasó. Puede ser que desde lo general no necesariamente sea a nivel mundial, porque
De pronto lo que está aquí en el país puede funcionar. Pero de pronto también lo que está a nivel, porque puede ser a nivel mundial, dependiendo. Podemos utilizar un continente o podemos venirnos a Latinoamérica o directamente iniciar desde nuestro país a desarrollar esa problemática, pero deben definirla. Porque si no, no estamos haciendo nada, no estamos diciendo qué es lo que vamos a hacer y qué significa eso, y llevar ese hilo conductor de esos niveles. ¿Hasta aquí estamos claros? Sí, profe. Procesando, profe. Sí, yo sé que no es fácil, pero tengo que decirlo, tengo que explicarlo para que puedan hacer un trabajo encaminado. No, como les dije, no va a ser perfecto, esto se va a ir nutriendo, se va a ir mejorando, se va a ir puliendo hasta que ya ustedes en seminario, en tutoría 2, ya casi que vayan ya a terminar, que a veces no pasa, ¿no? Porque es un trabajo largo, no es una tarea sencilla y con nuestro tiempo tan corto menos. Pero esto lo tienen que procesar para poderlo hacer. Ahorita van a hacer algo sencillo, encaminado, que más adelante van a ir revisando, nutriendo con otras cosas, siguen indagando para seguir colocando, porque es la idea. Entonces, todos empezamos por esto, pero nadie nos explica realmente qué es lo que vamos a hacer. Entonces, aquí tenemos algunas características de un problema cuando lo aplicamos de un paradigma positivista con un enfoque cuantitativo, y más adelante el enfoque interpretativo, el paradigma interpretativo con enfoque cualitativo. Entonces aquí tenemos la naturaleza del problema, se concibe como un fenómeno objetivo y medible, porque eso es lo que busca, y lo vamos a ver en la meta. Y los aspectos claves son redacción en tercera persona. En un paradigma positivista no podemos redactar en primera persona, porque recuerden que es un estilo muy cerrado, muy punitivo, diría yo. Entonces aquí redactamos en tercera persona. Enfatiza la necesidad de que las variables sean claramente definidas y medibles. O sea, no podemos tomar variables que no se puedan medir, porque si no, no estamos haciendo nada, porque es la esencia del trabajo. Lo que facilita la recolección de los datos y el análisis posterior. Entonces, las variables tienen que estar claras, deben estar orientadas a ser susceptibles de medirse, cuantificarse estadísticamente. Es esencial obtener resultados válidos y fiables. ¿Por qué? Porque aplicamos juicio de experto. Entonces allí, si nos revisan ese instrumento, nosotros podemos ir encaminados a que sean válidos esos resultados y sean fiables. Busca descubrir cómo y por qué ocurren ciertos fenómenos. Normalmente en un paradigma positivista se busca la causa y el efecto de esa realidad que vamos a estudiar. Identifica tendencias que puedan aplicarse a un contexto más amplio. Se debe apoyar en registros documentales de estudios anteriores comprobados científicamente. El análisis se centra en datos numéricos y resultados estadísticos. Cuando hablamos de registros documentales, normalmente en el paradigma positivista, pues tenemos allí como que ese marco referencial que nos va a permitir a nosotros en esos resultados, pues hacer ese contraste de lo que dice la teoría para generalizar lo que dicen los resultados encontrados. Entonces, en este paradigma, pues el enfoque deductivo se enfatiza, es decir, que vamos a corroborar lo que dicen la teoría existente. La meta aquí es explicar, predecir, generalizar esos hallazgos a partir de la medición controlada. Y por supuesto, aquí vamos a trabajar con un diseño que puede ser experimental o no experimental. Cada quien allí debe tomar pues esa batuta de
saber cuál es el diseño que aplica para su investigación. Entonces ahí les recomiendo yo leer a Paleya G. Martin, porque este autor, creo que se los pasé en los libros que les pasé, estos autores explican muy bien esa parte del diseño y les va a aclarar mucho a los que van por ese paradigma. Mucho les va a aclarar. En el caso del paradigma interpretativo, la naturaleza se entiende como una construcción social y subjetiva, por supuesto. Vamos a partir de lo que dicen esos informantes, de sus experiencias, de sus expresiones de sentir y, por supuesto, de lo que yo perciba. Yo como investigador que estoy involucrado voy a percibir algo que quizás no es lo que se está manifestando en esa realidad. Los aspectos claves se describe desde la perspectiva y experiencia de los participantes, se exploran esos significados, esas percepciones y esos contextos para ver si realmente lo que yo estoy observando es la realidad. Es válido el uso de la redacción en primera persona. Nosotros podemos trabajar aquí en tercera o en primera. Ustedes deciden. Quienes se vayan por este paradigma pueden decidir si lo van a redactar en primera persona o lo dejan en tercera persona. En ese caso, hay que establecer cómo va a ser esa redacción en primera persona. El análisis se centra en narrativas, discursos y comprensión profunda. Es decir, que nosotros vamos a analizar toda una información mediante un método que nos va a permitir, por supuesto, generar reflexiones, comprender una realidad o, por supuesto, construir la teoría que emerge pues, de los propios informantes. La meta es comprender la realidad vivida, los sentidos de los actores que otorgan a esas experiencias. Este aspecto que lo plantea un autor, quise colocarlo porque a veces no colocamos allí, de pronto en la justificación lo hacemos, pero en el discurso que desarrollamos de la realidad que vamos a estudiar o del problema, nunca colocamos allí cuál es nuestra posición personal. Entonces aquí pudiéramos en esa descripción de esa realidad, en el nivel micro, podemos colocar parte de esa experiencia que nosotros estamos viviendo o iniciando con la investigación. Entonces aquí se habla de experiencia personal, relata cómo el investigador ha sido influenciado o se ha relacionado con el fenómeno, porque a veces eso es importante. No es verlo desde el punto de vista del otro, sino que yo también lo estoy observando, pero yo, ¿qué puedo decir yo de esa realidad? ¿Cómo se vincula conmigo como profesional? ¿En qué me afecta o en qué me beneficia? O cómo puedo yo buscar alternativas para minimizar pues esa situación que se está dando y qué respuesta puedo dar yo mediante mi investigación. ¿Por qué me interesa? ¿Hay alguna experiencia significativa que te haya despertado ese interés? ¿Bajo qué mirada epistémica se abordará el estudio del fenómeno y por qué? Entonces aquí nosotros planteamos algunas dimensiones del conocimiento que tiene que ver con esa postura paradigmática, es decir, ¿por qué lo planteo desde un paradigma u otro? Entonces todo eso se conjuga para dar ese toque desde nuestra experiencia, desde nuestro interés, desde nuestra motivación a esa investigación. Algo no muy extenso, pero está dentro de esa descripción que iniciamos en ese contexto de estudio. Ya va, espérense un momentico que me tengo que tomar una pastilla que lo había olvidado. Y bien, aquí llegamos a lo que son las preguntas de la investigación.
Se precisa lo que se desea saber del estudio de manera condensada, clara, breve y concreta. Se caracteriza la investigación, su metodología y los hallazgos de resultados. Guían el propósito de la investigación, están estrechamente relacionadas con los objetivos o propósitos del estudio. Las preguntas, por supuesto, lo que es el título, preguntas, propósitos u objetivos según el paradigma, deben estar estrechamente vinculadas, porque si no, no hay una coherencia en lo que se está planteando y mucho menos se orienta al paradigma y al enfoque y quizás al método o diseño que se selecciona. Por ejemplo, si yo planteo la enseñanza o el aprendizaje de las matemáticas mediadas por las TIC, yo necesito ver cuáles son esas preguntas que voy a hacer y a quién las voy a hacer. Entonces, dependiendo del paradigma, yo debo saber, debo manejarme en los términos que son, por ejemplo, si yo voy a hacer un paradigma o voy a trabajar bajo un paradigma positivista, yo debo plantear aspectos que sean medibles, porque voy a hacer una encuesta. ¿Y dónde salen esos elementos? Bueno, eso sale todo sale de los objetivos, porque los objetivos nos llevan a establecer unas variables que son independientes o dependientes y que esas variables, al definirlas, nosotros vamos a desarrollar una tabla donde operacionalizamos todo ese proceso. ¿Cómo lo operacionalizamos? Bueno, nosotros tenemos que definir la variable de manera conceptual y ahí vamos a establecer algunos elementos que van a ser las dimensiones. Eso parte de allí, de esas definiciones. Vamos a tomar aspectos vinculantes que nos permitan definir aspectos característicos de esas variables. Y en atención a eso, todo tiene que tener coherencia, porque después vamos a hacer unos indicadores y esos indicadores nos van a permitir desarrollar los ítems que son los que van a dar punto de partida para ese instrumento que vamos a construir como encuesta. De ahí parte todo. Entonces las preguntas tienen que ser claras. ¿Qué es lo que queremos investigar? Hay una necesidad de que el aprendizaje de las matemáticas sea mediado por las TIC. Entonces, a partir de allí, ¿qué se recomienda? Un máximo de 3 preguntas, porque es que hacer tantas preguntas, yo tenía en estos días un estudiante que cuando yo vi las preguntas casi que me dio ganas de vomitar, porque eran como 10 preguntas las interrogantes. Y profe, disculpe que le interrumpa, pero es que me vino como, no sé, un flashback, creo que se dice así, o de cuando hice mi tesis de licenciatura. El profesor nos comentaba que según las preguntas son los objetivos. Sí. Sí. Okay. Las preguntas, fíjate bien, lo que pasa es que no me he llegado ahí, pero las preguntas son los mismos objetivos o los mismos propósitos dependiendo del paradigma, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Las preguntas que tú haces, las vas a esas preguntas que tú planteas se van a responder mediante los propósitos específicos o los objetivos específicos. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Es lo mismo, lo que cambia es de pregunta a acción. ¿Y cuál es la acción? Agregar un verbo a esa pregunta. Déjame ver si les puedo buscar aquí un trabajo para que vean la idea. Un trabajo que haya quedado bien. Vamos a ver. Le voy a mostrar uno de la maestría que quedó bastante coherente. Vamos a buscar Vamos a buscar Vamos a buscar esta presentación donde veamos las preguntas. Pero debería dar prefieres algo para el pueblo. Yo le dije que yo le ponía un saldo porque ya. Fíjense, aquí tienen un título, ¿verdad?
Este título son lineamientos teóricos de la orientación personal social dirigidos a familiares y docentes para el abordaje de procesos migratorios de los padres de niños y niñas de educación primaria. Este es el título, entonces vamos a las interrogantes. Aquí tenemos las interrogantes, ya hizo 4, porque cada quien tiene su... Fíjense aquí. ¿Cuál será la percepción que tienen los niños y niñas ante los procesos migratorios de sus padres? Este es un paradigma... Ajá, bájenle volumen al... Alguien se escucha una voz por ahí que está hablando. Tienen el micrófono abierto. Entonces, fíjense, ella le hizo, sus informantes eran niños y padres y representantes o docentes y docentes. Entonces, ¿cuál será la percepción que tienen los niños acerca o ante los procesos migratorios de sus padres? Claro, era un 5º grado porque ahí ellos te pueden dar algunas versiones. Tenemos que tener cuidado con eso cuando entrevistamos niños por muchas razones y eso es la parte también ética. ¿Cuál es la percepción que tienen los familiares y docentes ante los procesos migratorios de los padres de niños y niñas de educación primaria? Fíjense que todo tiene parecido con el título, nada está fuera de eso. ¿Qué lineamientos teóricos emergen desde la orientación personal social dirigidos a familiares y docentes para el abordaje de procesos migratorios de los padres de niños y niñas en educación primaria? ¿Qué criterios se integrarían como lineamientos teóricos de la orientación personal social dirigidos a familiares, Fíjense que viene siendo todo lo mismo. Ahora nos vamos al objetivo general. El objetivo general es quien plantea la meta general. ¿Qué es lo que queremos hacer? Bueno, generar lineamientos teóricos de la orientación personal social dirigidos a familiares y docentes para el abordaje de procesos migratorios de los padres de niños y niñas de educación primaria. ¿A qué nos lleva esto? Que el título es el mismo propósito general, que cambia la acción. Cambia de una afirmación a ser una acción donde vamos a agregar un verbo en infinitivo que nos va a permitir dar establecer esa meta que queremos lograr. Y, por supuesto, le vamos a dar coherencia porque a veces el título tiene algunos aspectos que cuando se cambia a propósito general con el verbo en infinitivo hay que darle coherencia pues a lo que se dice allí. Y luego, entre las interrogantes y los propósitos, aquí está. Fíjate que ella puso aquí un verbo vinculado al paradigma, que se busca en una investigación bajo un paradigma cualitativo o un paradigma interpretativo. Bueno, buscamos conocer, interpretar, comprender una situación, indagar, entonces son los verbos que se manejan allí. Entonces aquí tenemos interpretar las percepciones que tienen los niños, describir las percepciones que tienen los familiares y docentes, develar los lineamientos teóricos que emergen desde la orientación personal social, integrar los lineamientos teóricos emergidos de la orientación personal social. Fíjense que aquí todo tiene coherencia. Son las mismas preguntas, pero cambian, se transforman en acciones, agregándole un verbo en infinitivo que esté vinculado al paradigma. Aquí no podemos hablar de describir, aunque hay muchos que lo utilizan, pero obviamente estamos describiendo. Analizar, porque tampoco son verbos más hacia el paradigma positivista. Determinar, identificar, validar, comparar, todos esos verbos que se vinculen hacia lo estadístico, hacia lo medible, lo comprobable. ¿Me explico? Entonces, fíjense la diferencia. Son verbos diferentes y eso lo tenemos que tener claro. Entonces, ¿estamos claros aquí en las preguntas? Sí, profe. O van encaminados, a lo mejor hay muchas dudas y bueno, se quedan así como atormentados, pero... Tengo que cambiar unos verbos.
Porque es la idea es que ustedes vayan, yo quise hacer el ejercicio primero para ver qué daban ustedes y después ustedes obviamente los van a acomodar. Entonces aquí tenemos una diferencia entre lo que es propósito y objetivo para que se vea un poco ese manejo en un paradigma y otro y que lo diferencia de uno y otro para que no sea lo mismo. Entonces, aquí esto no se los voy a leer, lo voy a dejar para que ustedes lo procesen, lo leen con calma, para irnos a lo siguiente, para que nos dé tiempo de hablar de todo. Aquí hay otros elementos que se manejan de manera similar, tanto en los propósitos como en los objetivos, y es parte de lo que les estaba hablando, que cambia de una cosa a otra, en que son semejantes, en qué se diferencian. Bien, aquí tenemos un ejemplo de cómo se corresponde el título, las interrogantes, los objetivos general y específico de una investigación bajo un paradigma positivista y un enfoque cuantitativo. Entonces aquí tenemos un modelo instruccional centrado en la ubicuidad para desarrollar competencias digitales en docentes de educación media y general. Fíjense que ahí tenemos todos los elementos. El qué, el para qué, a quién. Tenemos todos los elementos, el espacio, el contexto. Que aquí no está el geográfico, no, pero eso ustedes ya saben que dónde lo van a ubicar. Entonces aquí tenemos 3 interrogantes. Tenemos un propósito general. En este caso, generar un modelo instruccional centrado en la ubicuidad. Fíjense que aquí es el mismo título, pero se le agregó un verbo en infinitivo porque es la meta que se busca de ese tema que vamos a desarrollar. Es lo mismo, no cambia, sino, al igual que las interrogantes a los específicos, lo que cambia es que pasa de interrogante a la colocación de un verbo en infinitivo y a la acción. Entonces, ¿cuál es el nivel de dominio en las competencias digitales que tienen los docentes de educación media general? Describir el nivel de dominio en las competencias digitales que tienen los docentes de educación media general. ¿Cuáles son los tipos de dispositivos tecnológicos que se alinean con el enfoque de la ubicuidad en la educación media general? Identificar los tipos de dispositivos tecnológicos. ¿Cómo podría integrarse un modelo instruccional centrado en la ubicuidad? Diseñar un modelo instruccional centrado en él trabajó bajo un diseño no experimental, porque él no hizo ningún experimento, solamente diseñó. Este es un proyecto especial, porque él diseñó un modelo instruccional. Si nosotros trabajamos bajo un proyecto factible, tiene otros pasos: diagnosticar, identificar, describir, aplicar, diseñar, y el otro es evaluar. Ese es el proyecto factible. Tampoco se trabaja bajo un diseño experimental. Entonces, fíjense que todo eso lo van a encontrar en el libro de Paleya y Marte. Fíjense las diferencias entre lo que... Ahora bien, si ustedes trabajan un diseño experimental, ahí tienen que ver cuál es ese diseño, porque hay uno que es cuasi experimental y ahí se manejan otros aspectos más profundos, porque ahí aplican un grupo control, un grupo experimental o un solo grupo control. Eso va a depender de lo que usted quiera obtener de esa experimentación. ¿Qué hallazgo quiere conseguir para dar, por supuesto, soluciones a esas interrogantes que plantea la investigación? Entonces, así podemos trabajar una investigación bajo este enfoque. Con esta presentación se van a ayudar porque van a tener allí las herramientas para eso y los ejemplos, que es lo más importante. En el caso del paradigma interpretativo, fíjense, lineamientos teóricos fundamentados en el liderazgo transformacional para el fortalecimiento de la praxis pedagógica del docente. Fíjense, hay 4, perdón. Hay un propósito general, que es construir esos lineamientos, y hay unos específicos que son las mismas preguntas, pero que cambian
a la acción. Interpretar, caracterizar, develar, integrar. Normalmente el último objetivo es como el que recoge todas esas percepciones, experiencias, voces de los informantes y es quien va a dar o donde se va a crear el aporte macro que está buscando el propósito general, que es construir esos lineamientos basados en esas percepciones de estos informantes. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Hay un poquito más de claridad con los ejemplos? Sí, profe. Ok. De todas maneras, ustedes esto lo van a revisar con calma para empezar a construir su realidad o su problema dependiendo del paradigma con el cual usted se vaya a casar. Y luego tenemos aquí la justificación e importancia en la investigación. Consiste en descubrir los motivos por los cuales se lleva a cabo el estudio, plantear la relevancia del problema y justificar el hecho de hacer la investigación. ¿Por qué? ¿Para qué? Aquí tienen algunos aspectos que son importantes de establecer. Cuando se aborda la importancia del tema de la investigación y su relevancia social de manera teórica, metodológica, institucional, incluso práctica. En el caso de ustedes tienen una línea de investigación a las que van a escribir posteriormente cuando aprueban su proyecto o intención investigativa. Van a escribir a esa línea. En el caso de las estudiantes de la maestría, bueno, la línea que casi siempre todas se ubican es una línea que es bien largo el nombre, que la construyó el profesor José Miguel, y ahí abarca muchas cosas, pues, o sea, casi todos los temas que los estudiantes aquí desarrollan como investigación están ubicados en esa línea, entonces normalmente esa es la que se utiliza porque es la que está vinculada o es de la maestría. En el caso de educación superior, bueno, como estoy empezando, no manejo cuáles son las líneas, pero eso va a depender de lo que el estudiante vaya a desarrollar y bueno, allí revisaremos los materiales que hay para eso, para ver dónde se ubica su investigación. Entonces, eso es parte también en la justificación. Claro, por ahora no, eso ya va a ser más adelante cuando ya usted tenga, por ahora eso no se coloca, sino lo puntual, o sea, algo muy breve. Destacar quiénes y cómo se benefician con la investigación. Va a depender de quiénes sean las unidades de análisis, cuáles sean las variables, quiénes se benefician con esa investigación. Señalar si tendrán algún aporte desde lo metodológico. Mostrar en términos tangibles qué se espera obtener del trabajo y para qué ofrece el tema. Eso por ahora, porque después cuando usted ya tenga su investigación lista, ahí usted va a hablar en pasado, por supuesto, y va a establecer qué se dio en cada uno de esos aspectos con cada uno de estos elementos que están aquí a desarrollar. Mostrar en términos tangibles qué se espera. Eso ya se los leí. Destacar la relevancia del estudio para la sociedad, se ayuda a resolver el problema. Sustentar con los autores, las afirmaciones. Esto es relativo porque normalmente en las justificaciones no se estila sustentar, a menos que haya algo que sí aplique pues esa sustentación y bueno, se puede colocar. Incluso ustedes tienen que colocar allí cómo beneficiaría a la maestría. Tienen que colocarlo allí. Es como que lo último. La línea y la maestría viene siendo lo último. Y quizás a otros investigadores, pues, como qué aportes le daría a investigaciones similares esta investigación que se está desarrollando. Y bueno, aquí les dejo esto. No olvides que es un paradigma y que es un enfoque, porque siempre tiende a quizás olvidársenos un poco esos dos conceptos y la idea es que tenemos que tenerlos presentes, que no es lo mismo. Entonces se combina, por eso se combina el paradigma y se coloca el enfoque.
Y esto es todo lo que van a hacer. Bien, aquí. ¿Quién quiere leer eso, por favor? Yo. Yo lo leo, profe. La metodología no es una receta de un libro, sino una teoría reflexiva sobre la calidad de las inferencias que conciernen a los fenómenos bajo estudio. La metodología describe, en retrospectiva, el camino de estudio que ya se ha recorrido. No busques alas prestadas para... Es que lo tengo pequeño. Dejen ponerlo más grande. No busques alas prestadas para adentrarte en la ciencia. Vuela tú solo hacia la sabiduría y hallarás la verdad. Muy bien, gracias. Gracias. Gracias por leerlo. Entonces, bueno, me gustaría saber sus apreciaciones, sus inquietudes, sus dudas, sus comentarios al respecto de este primer capítulo o momento. Me gustaría también saber si ya tienen claridad cuál va a ser su paradigma. Es importante porque su paradigma y enfoque. Lo del método, bueno, todavía no es tan factible tenerlo a la mano ya porque apenas están empezando. Ya cuando vayan al capítulo 3 o momento 3, ya ahí sí deben tener, para poderlo plasmar, deben tener eso. Ajá. Se quedaron como calladitos, están asustados. No, profe. ¿No? Bueno, vamos a comentar un poquito yo, basado en el título que tengo, ¿no? Ajá. El título que yo tengo es Propuesta de estrategias para fortalecer la participación de los egresados en el mejoramiento institucional del Instituto Pedagógico de Caracas mediante la Asociación de Egresados UPEL y PC. ¿Tú vas a trabajar un paradigma positivista? No. ¿No? Interpretativo. ¿Y entonces por qué vas a hacer una propuesta? Por eso tengo que cambiar algunas cositas ahí, profe. No, te pregunto, porque aquí tú vas a buscar las percepciones de quizás de los implicados, de los egresados, ajá, exacto. de las personas que pertenecen a dicha asociación. Entonces, exacto. Por eso es que es el interpretativo. Sí, porque cuando hacemos propuesta, nos vamos a un paradigma positivista y utilizamos el proyecto factible, porque ahí se hacen planes de acción que nos permitan, por supuesto, hacer programas o una propuesta de un programa, pues de un plan de intervención que permita generar, pues, Yo estoy buscando aquí, entonces, yo estoy en un enfoque cualitativo, tipo descriptivo, propositivo. No, ahí, miren, ahí sí no se ubiquen porque eso propositivo, descriptivo, eso pertenece al paradigma positivista. Siempre los estudiantes se enredan, sobre todo cuando van a la parte del diseño a colocar cosas. Por supuesto, cuando lleguemos a ese punto yo les voy a aclarar todo eso, porque cuando nosotros trabajamos un paradigma interpretativo sociocrítico, nosotros no nos vamos a un tipo de investigación, no nos vamos a un diseño de campo descriptivo, eso es obvio, pero eso no se coloca allí. Se coloca más en el positivismo porque son los elementos que se establecen en su estructura, mientras que aquí no. Aquí hablamos de otras cosas, hablamos del sustento paradigmático, hablamos del enfoque, hablamos de las dimensiones o las pentadimensiones del conocimiento, pero también hablamos de un diseño diferente, hablamos del contexto, de los informantes, técnicas, métodos, etcétera. Entonces no nos confundamos allí con eso, no ubiquemos en un paradigma interpretativo, ya te voy a dar la palabra, no ubiquemos eso, tipo descriptivo, de campo, no. Eso lo utilizamos en los paradigmas positivistas o en el paradigma positivista.
De todas maneras, cuando yo lea lo que me mandaron, yo voy a hacerle, por supuesto, sugerencias para que se vayan encaminando. Ajá, Sulibel. Profe, con respecto al comentario que acaba de decir mi compañero John, Ajá. Yo también voy a basarme en el paradigma interpretativo, pero yo investigando un poco en el libro de Rosa María Cifuentes, ella sí propone algunos diseños o métodos. En el caso de mi parte, yo coloqué investigación y acción. Fíjate, esa es otra situación que debo aclarar, porque cuando hablamos de un paradigma sociocrítico y un paradigma interpretativo, se trabaja con métodos, no con diseños para hacer análisis. El diseño es otra cosa en la metodología con enfoque cualitativo. El diseño es otro aspecto que se sigue. Entonces van a encontrar literatura donde encuentran ese tipo de términos, diseño fenomenológico, diseño de investigación-acción, pero el diseño... Estudio de caso. Exacto, pero no, en la investigación interpretativa, la mayoría de los que no son positivistas les van a hablar de métodos. El método es la estrategia que vamos a nosotros utilizar, o es el recurso o el medio para hacer el análisis e interpretación de esa información que recolectamos. Lo vamos a llamar método, no lo vamos a llamar diseño, porque entonces se confunden con el diseño que se utiliza en lo cualitativo. En lo cualitativo utilizamos el diseño, pero el diseño en lo cualitativo es el plan o la estrategia que se sigue para dar respuesta a las interrogantes mediante los propósitos específicos que se plantean. Entonces, el diseño tiene una fase que es desde que iniciamos con el título, con el estado del arte, hasta que terminamos con el informe final, ya sea para un trabajo de grado o una tesis doctoral. Entonces, tengan claro allí que el diseño en la investigación cualitativa no son los métodos, y que y se van a encontrar con ese tipo de literatura. Entonces, aclarar ese aspecto. Si usted va a trabajar con un paradigma interpretativo, busque qué es el diseño en una investigación cualitativa y le va a dar, por ejemplo, Creswell, Vizquerra, son autores que le van a aclarar lo que es el diseño en la investigación cualitativa. Eso que les dije, es la estrategia o el plan que se sigue para nosotros hacer la investigación. Entonces hay que tener allí mucho cuidado porque no podemos, debemos saber los términos que son y cómo, bueno, en mi caso, porque ya manejo desde mi experiencia muchos autores y les puedo decir que la mayoría de los autores positivistas plantean el diseño como colocan el diseño, que es el método. En la investigación cualitativa es el método, más no el diseño, porque es otra cosa diferente. Mientras que en un paradigma positivista, el diseño viene siendo experimental o no experimental. Entonces hay que tener allí mucho cuidado con eso. En tu caso vas a trabajar un diseño que es flexible, es emergente, es abierto. Esas son las características que plantea Creswell, que plantea Vizquerra y otros autores que son más, digamos, están basados en una base epistémica que viene de la fenomenología, porque esa es su base epistémica, o sea, su origen. La fenomenología y el interaccionismo simbólico. Y también se utiliza como método. ¿Quién es el autor, el principal autor de la fenomenología como método? Husserl. Él trabajó la fenomenología trascendental y es un método que se utiliza para hacer análisis, pero es un método que hay que saberlo manejar. La fenomenología no es una tarea sencilla desde el punto de vista de los autores que allí trabajan para aplicar un método que los lleve, por supuesto, mediante unos pasos a hacer ese análisis o interpretación de esos hallazgos. Entonces hay que tener allí mucho cuidado, hay que leer mucho, hay que estar atento a todos esos libros, porque si nosotros
nos equivocamos en eso, bueno, el trabajo allí, por supuesto, no nos va a salir como debería. Entonces hay que aclarar esos detallitos, porque cuando esté en el capítulo 3, ustedes deben buscar todas esas definiciones de cada uno de esos aspectos en atención al método. En este caso, en el método cualitativo o en el paradigma interpretativo con enfoque cualitativo, hay que tener cuidado. Ahora bien, cuando hablamos de el paradigma sociocrítico, es importante también que ustedes aclaren, porque el paradigma sociocrítico solamente se maneja un método, que es el método de la investigación-acción. Hay otros tipos dentro de esa investigación-acción participativa, práctica, qué sé yo, pero el método de ese paradigma es la investigación-acción. Mientras que en el interpretativo podemos utilizar la teoría fundamentada, la fenomenología, la etnografía, la etnometodología, el estudio de caso, el análisis de contenido. Son muchos métodos que vamos a utilizar para analizar, porque es a partir de allí donde se nos brinda pues esa variedad de métodos para nosotros escoger, de acuerdo a la necesidad de nuestra investigación, cuál es el que se ajusta a esa investigación que yo voy a hacer, porque no todos se ajustan a todo. Hay que leer para saber, mira, a mí me llamó la atención la teoría fundamentada, pero hay varios autores, los autores tradicionales que la crearon, mientras que hay otros autores que se van con, o sea, hubo una situación en el caso de la teoría fundamentada donde los autores principales, que eran Glasser y Strauss, ellos hicieron el método de la teoría fundamentada, su método comparativo continuo, aplicaron 4 pasos, pero ¿qué pasó? Tuvieron una pelea, un inconveniente, y Strauss se va con otro autor, con otra autora. Esta autora, por supuesto, busca mejorar, actualizar ese método tradicional y le dan otra connotación. Sin embargo, no hay muchas divergencias en ese método. Bueno, él les da como otros términos. Uno le da 4 pasos y el otro le da otros pasos diferentes, que a la final vienen siendo lo mismo, pero se busca que es construir teoría. Entonces, hay otros autores que se basan en el tradicional, todos se basan en el tradicional, pero ahí es donde nosotros como investigadores vamos a ver cuál es el que nos conviene de esas posturas que se han venido construyendo a partir del tradicional. Igual en la fenomenología. En la fenomenología vamos a encontrar muchos autores que trabajan con la fenomenología trascendental, que es la experiencia, la conciencia de ese informante, y es el autor Husserl. Luego, a partir de él se generan otras perspectivas. En este caso, se habla de la fenomenología hermenéutica de Gadamer, donde él trabaja con un círculo hermenéutico que es bien complicada, ese método. Y luego tenemos también la fenomenología de Manes, que se ajusta más a las prácticas educativas, donde él dice que no hay un método, pero su método tiene unos pasos. Y luego está también otra fenomenología, que es la fenomenología social, de otro autor que se llama Schut. Entonces, hay muchos aspectos que ustedes deben manejar para poder decidir cuál es el método o el diseño, en el caso del paradigma positivista, que ustedes van a seleccionar. ¿Está claro lo que te dije, Sulibel? Sí, profe, tengo que investigar un poco más. Sí. Ajá. Eliana, ¿qué ibas a decir? Eliani, profe. Sí. Profe, acabo de cambiar mi problema. Tengo otro tema y lo voy a modificar en este momento y se lo envío rapidito. Ajá. Bueno, para que sepa, ya le había enviado la matriz de consistencia el día que correspondía, pero en este momento ya lo estoy montando para enviárselo ahorita. Bueno, lo que podemos hacer es que ustedes, a partir de la explicación y lo que van a ver en la presentación, puedan modificar. Lo importante aquí es que hicieron un ejercicio para iniciar. No hay problema. Chévere.
Lo que pasa es que estaba entre esos dos temas. Yo tenía, porque claro, en la observación, en la institución, tenía ese problema, tengo el problema en la institución y estaba navegando en esas dos aguas. Pero, profe, ya tomé mi decisión y voy a trabajar en esto. Ah, Sí, bueno. ya lo monto rapidito y se lo paso. Ah, bueno, está bien. No, yo no tengo problema en eso. Yo también creo que voy a... La idea era esa, que ustedes hicieran algo de acuerdo a lo que posiblemente pudiera ser un tema de investigación y ya con la explicación un poquito más clara, porque sé que se van a poner otra vez a escuchar el video que les va a mandar Mariana y la presentación y puedan ir ajustados a mejorar. Claro. Eso que hicieron, porque es la idea, hacer algo que quede bien, que ustedes estén satisfechos con eso y que sea el interés Exacto. de esa investigación, y que esté vinculada pues a su formación, a su disciplina, a lo que se están formando aquí, y que todo tenga como que ese punto de equilibrio coherente que les permita a los que van a revisar su trabajo decir, mire, este tema va encaminado. Quizá le falta esto, le falta el otro, pero va encaminado, porque es lo que queremos en este periodo académico, que el estudiante vaya más encaminado, porque en los últimos periodos académicos hemos tenido unas experiencias terribles con los estudiantes, porque no sé qué pasa si es que no se ponen a indagar, a revisar, y si eso no se hace, bueno, lamentablemente tenemos que sacar el tiempo, porque si usted decidió estar aquí es porque tiene el tiempo o lo va a sacar. Ajá, su nivel. Profe, el tema de la neuroplasticidad, ¿cómo está eso? Mira, es un buen tema. Ahorita hay muchos, se está hablando de la neurodidáctica combinada con la tecnología. Es un tema que está en boga, digámoslo así. Y pudiera ser un tema viable, pues porque sabemos que hay ahorita todo lo que tiene que ver con la neurodivergencia y eso es un beneficio desde el punto de vista de la tecnología. Ese pudiera ser un buen tema. Ok, gracias. Ajá. Vamos a ver quién más levantó la mano. Eliane, ¿ya hablaste o levantaste la mano otra vez? Ya hablé, profe, ya la bajé. Ajá. ¿Cuáles serían las temáticas? Ahí por encimita me pueden decir para ir cerrando. ¿Qué temáticas tienen? Profe, yo voy a trabajar en este nuevo tema, las competencias docentes en la inclusión de estudiantes neurodivergentes en educación primaria. Ok. ¿Qué tipo de competencias serían esas? Porque ahorita hay muchas competencias, pero ¿qué tipo de...? Sí, bueno, con los estudiantes neurodivergentes serías con los TEA, TDAH, con dislexia. Ok, debes indagar muy bien allí para que establezcas el término que es, porque... Exacto, sí. El término que es, ¿qué competencias deben adquirir los docentes allí para trabajar con la inclusión, en este caso con los estudiantes neurodivergentes? Pudiera ser un tema muy interesante, porque se supone yo docente debo actualizarme, prepararme. Exactamente. Y es la problemática que tengo en la institución, profe, porque tenemos muchos niños neurodivergentes y no hay actualización, pero tampoco hay ganas de hacerlo. Sí, claro. Es que entonces hay muchos factores que intervienen en ese proceso de inclusión. Sí. Y entonces, bueno, me voy a ir por ahí para demostrar científico. Revisa la UNESCO, porque la UNESCO tiene mucho material actualizado al respecto. Sí. Y busca en los repositorios de la UPEL los trabajos de grado de maestría, a ver qué hay allí que te pueda servir no solamente de orientación, sino también de antecedente. Pero algo aquí, hablando de orientación, ustedes tienen que buscar
una área que se vincule con lo que van a trabajar desde la orientación, es decir, rol del orientador, el área de orientación educativa, el área de orientación personal social, el área de orientación vocacional, porque es la esencia de su maestría. En el caso de John, pues también la esencia de la educación superior debe estar allí implícita porque es la esencia. O sea, ustedes no pueden hacer un título donde a mí se me olvidó decirles eso la semana antepasada, pero ustedes no pueden hacer una investigación donde la orientación no se presente allí de alguna manera en ese título y en el resto del trabajo. Y por supuesto, en el caso de la descripción del problema, la orientación debe estar allí presente. Dependiendo del área que ustedes seleccionen, el rol del orientador, aunque no es un área, es parte de ese perfil profesional con el cual egresamos de la universidad. Hay muchos perfiles. Dentro de ese perfil del rol del docente como orientador, nosotros tenemos que cumplir unas funciones, unas tareas que nos permiten, como docentes, trabajar algunos planes de acción que se direccionen a las áreas de la orientación. ¿Y cuáles son esas áreas? Bueno, el área personal social, el área educativa, el área vocacional profesional y el área, sí, porque el área familiar, el área de la orientación familiar es un contexto. Entonces, no es un área como tal, sino un contexto. Bien, entonces deben colocar ese elemento dentro del planteamiento del problema. Bien, John. Profe, y el tema que les comenté de los egresados y la asociación de egresados, eso tiene que ver con la parte de educación superior. Sí, lo puedes combinar allí, como desde el punto de vista de la educación superior, en el caso de esos egresados, quizás lo puedas vincular con que tú dices el egresado de las maestrías o de la carrera en sí. El egresado de la carrera de pregrado, en Exacto. principio. Puedes enfocarlo también quizás por la parte de las competencias, en qué se han especializado, qué han hecho después de egresar de la universidad, cuál ha sido esa trayectoria, pudiéramos decirlo así. No, pero exacto, la idea es tomar eso y que de alguna manera se le retribuya a la universidad. Pues, ya te entiendo, sí. Exacto, porque tenemos muchos egresados que de repente están afuera, por ejemplo, y ellos de igual manera pueden contribuir, se me ocurre, sí, haciendo conferencias y... ¿Cómo sería ese apoyo de los egresados a la universidad? Exacto, y como indagué de la existencia de esta asociación de egresados del IPC, entonces a través de esta, que ya está formada, como que implementar estas posibles vías en que podamos integrar a los egresados a que contribuyan. Ahí habría que buscar un tema específico, o sea, un término específico para ver exactamente qué es lo que quieres hacer. O sea, sabemos qué es lo que quieres hacer, pero plasmarlo allí en ese título que vas a establecer, para que se vea qué es lo que quieres realmente desde el apoyo de los egresados a la universidad. Una retribución, obviamente, pero ser puntual y específico en lo que vas a investigar de eso. Bien. Claro, profe, sí. De todas maneras, me falta investigar un poquito más. No me he podido reunir con estas personas. De todas maneras, yo leo lo que ustedes pusieron allí y les doy algunos detalles y algunas sugerencias para que vayan vinculando, pues, qué temas, puntos de apoyo, algunos descriptores que les permitan a ustedes desarrollar eso. Ajá. ¿Quién más? Y por supuesto van a hacer sus interrogantes, sus propósitos y sus objetivos a partir y la vinculación del título para que pueda ir encaminado. ¿Qué es lo que quieren hacer al respecto de eso? Eliana.
Profe, yo en mi matriz de consistencia, en el título, leyendo el material que usted envió, bueno, yo había colocado en un inicio la neurodiversidad en estudiantes de educación media general a través de la orientación educativa para propiciar oportunidades educativas inclusivas. Pero luego, bueno, leyendo el material, coloqué el siguiente título: Estudio fenomenológico de la neurodiversidad en estudiantes de educación media general a través de la orientación educativa. Ya va, que se me pegó un bicho ahí. Págame esta luz aquí, Javier, porque es que yo dejo la luz prendida aquí y se meten por la ventana unas abejas. Mate ese bicho ahí, me da miedo. Ay, disculpa, Diana, disculpa. No se preocupe, profe, tranquila. Se rían, no sean malas. Ese mate. Ya, listo, se murió. ¿No? Ajá. Sígueme. Ay, no, yo tengo miedo, por eso tengo la luz apagada, pero mi hijo vino y la prendió. Ajá, ok, profe, bueno. Estudio fenomenológico de la neurodiversidad en estudiantes, como usted ahorita dijo que había que colocar, especificar el nivel, bueno, estudiantes de educación media general a través de la orientación educativa para propiciar oportunidades inclusivas. Ajá, acuérdense que cuando hacemos un título, a veces ponemos verbos en infinitivo y bueno, muchos tutores e investigadores no les gusta. Entonces lo digo desde ya para que tengan eso en mente, en el paradigma que sea. Ah, ok, el propiciar no va, no debería ir. No, ok. Verbos en infinitivo. Ok. Entonces buscas otro sinónimo que puedas desarrollar sin poner el verbo en infinitivo. Vale. En el caso de ese título, bueno, hay que darle la vuelta a muchas cosas allí, que se vincule coherente, digo, porque primero hablas de la educación, lo último es como el contexto donde lo vas a desarrollar, o en el nivel, o en el espacio, dado el caso, ¿no? Eso es lo último que se pone. Y contar que no pase de 25 palabras. Ok. Entonces allí suena bien. Y desde la orientación educativa sí me parece, porque es la que se aboca pues a ese, es el propósito, pues, ver cómo... Claro, la esencia. Sí, ver cómo los estudiantes, desde el punto de vista de la neurociencia, pudieran quizás tener las oportunidades no solamente de la inclusión, sino de tener un apoyo, un acompañamiento, ¿me explico? Entonces puede ser que esté encaminado. Vale, está bien, profe, gracias. A la orden. ¿Alguien más? ¿Tiene algo, un tema diferente? Ajá. ¿Quién habló? No vi, no se ve. Sulibel. Y no se ve. Sí, profe. Ajá. Rapidito le comento. Mariana, ajá, después Mariana. Estrategia de intervención orientadora basada en la neuroplasticidad y la PNL para el desarrollo de las potencialidades humanas en los estudiantes de media general. ¿Y tú lo vas a hacer bajo un paradigma interpretativo? Sí. Ajá, entonces fíjense, cuando hacemos algo así, olvídense de plan de intervención, de programa, de propuesta, de estrategias, porque en este caso eso va a emerger. Si tus informantes van a ser los docentes, desde allí se van a plantear una serie de aspectos que tú vas a encaminar, por supuesto, de acuerdo al instrumento que construya, para hacer preguntas en base a lo que quieres encontrar de esas respuestas que te van a dar en esa entrevista los docentes, en el caso del tema que estás planteando. Entonces, no hay necesidad de poner estrategias, no. En este caso, tú puedes plantear otros aspectos. Bueno, cuando yo lea el título, que me siente a revisarlos todos, yo les voy a dar ahí algunas sugerencias para que ustedes vayan encaminados a eso. De que no vamos a colocar ese tipo de términos en un paradigma interpretativo, porque no se ajusta a eso. Aquí se construye teoría con base a esas apreciaciones, a esas concepciones de los informantes, que son los que nos van a dar los elementos para nosotros analizar e interpretar mediante ese método que vamos a aplicar. Y en
tú pudieras trabajar con la teoría fundamentada de Strauss-Corbis o de Glasser-Strauss. Esa pudiera ser porque vas a construir teoría. Incluso se puede construir hasta un modelo didáctico. Eso sí se puede construir aquí. Un modelo didáctico. Yo creo que ese es mi propósito, profe. Ah, bueno, entonces ve encaminado a un modelo didáctico o un modelo pedagógico, pero para eso tienen que revisar qué significa un modelo didáctico y qué significa un modelo pedagógico. Porque a partir de allí tú decides con cuál de los dos es que te vas a quedar para poder hacer tu investigación. Ok, profe, gracias. A la orden. Mariana, después María, Ana María. Hola, profe. ¿Cómo estás? Bien. Ajá, ¿cuál es tu tema, Mariana? Tienes gripe, Mariana, fíjate. Pero tú, o sea, tu trabajo debería ser, si es del rol del docente como orientador, porque todos somos orientadores, tenemos ese rol, sin embargo hay muchos que se les olvida, no lo aplican, qué sé yo. En este caso, tú deberías tratar ese rol en atención a que este orientador desde ese rol desempeñe algo que tenga que ver con ese proceso de competencias emocionales, con esa parte de la inclusión, con todo eso que tú estás mencionando allí. ¿Me explico? Entonces pudiera irse por allí, desde el rol del orientador, cómo puede él desempeñarse en la atención o en el acompañamiento como un agente de cambio para ese estudiante que lo requiere, pues en educación media general. Ok, pudiera partir desde el rol del docente como orientador, porque todos somos orientadores. De manera que no podemos decir, por ejemplo, el rol del docente orientador para acompañar a los docentes. No, porque todos debemos o tenemos ese rol. Todo docente tiene el rol como docente orientador. Pero como les digo, no lo desempeña, no lo maneja, a pesar que la universidad le damos esa unidad curricular para que tenga algunas herramientas y a partir de sí mismo yo debo irme preparando me debo seguir actualizando y más en este proceso de inclusión que sabemos que es importante, porque la inclusión no es solamente un niño neurodivergente, sino que va más allá de otros aspectos, que nosotros manejemos quizás el neurodivergente por ser un estudiante con una condición, eso es otra cosa, pero el docente debe actualizarse porque estamos en un proceso de inclusión. Entonces, todo eso, claro. Claro, y tus informantes ahí, ¿quiénes serían? ¿Los docentes? Claro, y ahí tú le puedes sacar, bueno, hasta la cédula. Le puedes sacar y en esa, digamos, esa información que vas a recoger, vas a encontrar tantas cosas que ellos mismos se van a dar cuenta, porque cuando tú empiezas a hacer las preguntas en atención a tu propósito, ellos se van a dar cuenta que quienes están fallando posiblemente sean ellos, porque se preparan, porque no es el estudiante, sino ellos o nosotros como docente, como profesional, que debemos estar actualizados perennemente. Pero que por muchas situaciones que manejamos y sabemos y conocemos, pues se hace difícil. Sin embargo, no hay nada imposible.
Porque ahorita con la tecnología desde tu casa, si tienes los medios, los recursos, porque ese también es otro factor, puedes apropiarte de muchas cosas que te van a servir para trabajar. Mira, yo ahorita estaba siguiendo un muchacho que es de México, un profesor de matemática. El hombre hace unas maravillas y los estudiantes, los representantes le dicen ahí en los comentarios que sí, que están encantados del profesor, porque no es el profesor punitivo de matemática, enseña la matemática de una manera diferente, creativa, innovadora. Yo lo puse la otra vez en mi estado y mucha gente le llamó la atención y lo hice con esa intención de que la gente le llame la atención no solamente en el área de la matemática, sino en todas. Vamos a ser más innovadores, más creativos para que el estudiante se enganche y por supuesto aprenda. Porque si no está motivado, si tú eres el docente tradicional que llegas al aula y pones 400 pizarrones llenos y encima sacas rotafolios y le pones cosas, imagínate, ¿quién va a querer ir a estudiar así? Nadie. Nadie, y ahorita hay muchas metodologías activas que puedes aplicar en el aula. Lo que pasa es que hay docentes, bueno, que no sé qué pasa. Sí, o sea, uno no los critica porque son muchos factores y muchas cosas, pero uno dice, oye, pero si hay cosas que tienes a la mano, ¿por qué no las usas? Pero bueno, cada loco con su tema. Entonces, bueno, Mariana, en eso te puedes encaminar. Ajá, Ana María. Ajá, profe. El título que yo tengo es La orientación educativa como práctica de acompañamiento al desarrollo humano. Una lectura interpretativa de las experiencias escolares. Por supuesto, bajo un enfoque interpretativo. Pero ¿por qué le comentaba que quería cambiar el título? Porque siento que para poder hacer una interpretación de esas experiencias escolares voy a necesitar una cantidad de tiempo que yo creo que no vamos a tener. Entonces, por eso tengo la disyuntiva así. Pero explícame cómo tiempo, ¿para qué? No te entendí bien. Para poder explicar si realmente la educación, o sea, si la orientación educativa ayuda en ese acompañamiento para el desarrollo humano. O sea, para ver por lo menos un caso de alguien que comience a asistir a orientación educativa y que haya un cambio después de cierto tiempo. O sea, como para hacer la lectura interpretativa de esa experiencia. Pero fíjate, en este caso no sería la educativa, porque la educativa te forma en la parte académica. Okay. Mientras que si tú utilizas el área personal social, ahí estarías hablando de la parte personal, la parte emocional, la parte social, competencias emocionales. Okay. Y de ahí parte todo lo que quieres trabajar. Entonces te puedes ir por esa área, el área social personal y las competencias emocionales. Me gusta, sí. Entonces, búscate a Vizquerra. Yo tengo un material, un libro específicamente de Vizquerra que me regalaron porque yo tenía una estudiante que ella iba a una conferencia de Vizquerra y yo le dije, mira, si tienes algún material de Vizquerra, si lo estás utilizando, me lo puedes facilitar, y ella me mandó un libro que te lo puedo compartir. Gracias. Y ese libro pues te puede ayudar a desarrollar un buen tema conectado con el área personal social de la orientación. Ok, perfecto. Gracias por la observación. Sí. Entonces, bueno, ¿hay alguien más? ¿Aixa? Hola, profe. Hola, compañeras. Buenas noches. Hola. Profe, voy a leer lo que yo le mandé en la matriz. Yo puse como título Relación orientador-orientado, resignificación del rol del docente guía. Puse que voy a trabajar con el paradigma interpretativo o socioconstruccionista. Mi enfoque es cualitativo. Ajá. El método fenomenológico. Voy a trabajar con la entrevista a profundidad y usaré una guía de preguntas. Ok, ¿y el fenomenológico de quién? ¿De qué autor? Todavía no lo tengo muy claro. Yo en mi doctorado trabajé con Alfred Schultz, me gustó, pero todavía no lo tengo muy claro. ¿Tienes algún libro de Alfred Schultz? Tengo unas cuestiones digitales.
Yo conseguí un libro, déjame ver si lo busco, pero en ese caso, él se va más a la parte social, y es fenomenología social. Habría que ver bien, porque en todo caso la fenomenología que te pudiera apoyar sería la de Bauman, que se va a las prácticas educativas. Y los pasos no son tan difíciles, lo que hay que sentarse a leer. Yo tengo el libro de Bauman, te lo puedo, o creo que se los pasé, no sé. O creo que yo libros de método no les pasé todavía, solamente de técnicas y metodología. Pero pudieras indagar en el libro de él un poco de qué trata su método, y aunque él dice que el método no existe, para él no hay método, sin embargo ese es un método que se utiliza para tal fin. Yo les voy a compartir cuando nos toque el capítulo 3 algunos métodos que no solamente son teoría fundamentada, fenomenología, para los que van a trabajar esa parte. Les voy a compartir también otros autores que manejan el análisis de contenido, que es muy similar a los pasos que se utilizan en la teoría fundamentada de Glasser-Strauss. Y hay otros autores que trabajan otros pasos sencillitos en el caso de ustedes en la maestría, pues, porque no es que no puedan trabajar fenomenología, sino como es tan profunda, de pronto habría que ver si aplica pues para la maestría, aunque no es que no aplique, pero habría que ver. Entonces, en ese momento que estemos en el capítulo 3, yo les voy a compartir eso para que ustedes tengan otra visión de otros métodos sencillos que pueden aplicar y que no son tan difíciles, cuando van al paso a paso en el capítulo momento 4, en este caso de aplicación, pues. Entonces, bueno, ¿hay alguien más? No, creo que ya no más nadie. Eliani habló y creo que se retiró. Se salió. Bueno, fíjense algo. Entonces tienen a partir de esta semana el trabajo de construir ese problema, esa realidad con su título bien hecho, sus interrogantes, sus propósitos, aplicando los niveles para que... se le fue la luz. Ok. Entonces, bueno, trabajen en eso. Cualquier duda, pregunta, pues me la hacen si es una duda colectiva al grupo, si es algo en base a su trabajo personal. Una pregunta. Ajá. ¿Esto sería para el 28 de noviembre o para el 5 de diciembre? El 5 de diciembre nos tocaría trabajar con el momento 2. Y ustedes deberían entregarme eso para yo revisarlo y ya tenerlo listo para enero. Mientras trabajan en el 2, yo voy revisando el 1. De manera que yo les entrego el 1 en enero, ustedes me entregan el 2 y ustedes se van a construir el 3 cuando hablemos de la clase del 3. Mientras yo reviso el 2, ustedes van construyendo el 3 y a la par van integrando el 1 con el 2 y el 3 y así sucesivamente para la entrega final de esa intención investigativa que van a tener lista para seminario 1. Esa sería la idea. Sí, porque para que les dé tiempo de aquí al 5, que sería la entrega, vamos a cambiarlo entonces para el 5. Que les dé tiempo de estas semanas de trabajar fuertemente en eso. Recuerden que no puede ser tan extenso, traten de hacer todo lo puntual ahorita, que es el trabajo que van a hacer. No se pasen de más de 15 páginas para que no sea tan extenso y cuando entreguen la intención investigativa, pues esté completa con las 40 páginas que indica el manual. ¿Todos tienen el manual? Vale, no lo he comprado, profe. Sí, tienen que comprarlo porque con ese manual, por supuesto, van a trabajar. Con ese manual van a trabajar y hacer todo lo que allí les dice. Bueno, espero que con esta explicación se vaya un poco más claro.
y eso les dé pie, o sea, el punto de partida para arrancar en lo que van a hacer y bueno, pueda darse las orientaciones. Mariana, ¿grabaste? Profe, disculpe, una consulta. Ok. Dime, Aida, Aixa. Lo que usted va a evaluar en este primer momento o primer capítulo está en el aula virtual. No, lo tengo que agregar. Yo les voy a mandar mañana, mientras me meto al aula, porque no he entrado, les voy a mandar un formatico, o va a quedar ayer un formatico donde ustedes deben ajustarse a todo lo que hablamos. La portada, todo lo que tiene que ver con ella, luego la tabla de contenido, después viene la aceptación del tutor, la tabla de contenido, luego un resumen pequeñito, eso lo van a colocar allí, como se los explico ahí en el resumen. Lo único que van a hacer es allí colocar esa parte del resumen, la hojita que va del resumen, y allí solamente van a hacer 3 líneas, como que dando apertura al tema que van a tratar muy brevemente, o sea, 3 líneas, porque recuerden que no se pueden pasar de 250, entonces ahorita empezando, no debería haber tantas palabras, porque después cuando les toca al final tener esa cantidad, o sea, colocar ya los hallazgos, las orientaciones, las recomendaciones o las conclusiones a las que llegaron, que emergieron de las distintas investigaciones bajo los distintos paradigmas, entonces allí tienen que ajustarse hasta 250 palabras. Entonces, ¿qué lleva el resumen? El resumen lleva solamente esas 3 líneas con un esbozo del tema que van a trabajar, sin definir solamente qué es lo que van a hacer y algo que lo identifique. Luego van a poner el propósito general o el objetivo general. Luego van a hablar de la metodología, cuál es el paradigma, cuál es el enfoque, cuál es el posible método, cuáles son las técnicas que pudieran utilizar, la población, la muestra, algo muy breve. Quizás el nombre de la institución educativa o el espacio donde van a desarrollar la investigación, y ya eso nada más, porque sí, en el caso de lo que es el paradigma positivista, pueden colocar la validez, la confiabilidad del juicio de experto, y en el caso de lo interpretativo, los criterios de rigor y calidad en la investigación, credibilidad, auditabilidad, eso muy brevemente, porque no puede llegar a muchas palabras para que le quede el espacio de lo que va después. Eso es algo pequeñito con respecto a ese resumen, porque lo tienen allí ya, de manera que lo van armando. A la medida que vayan trabajando, lo van armando. Pero en este momento va a ser así, muy cortico. Y guiarse por el manual. Después del resumen, por supuesto, van a establecer, recuerden que no va a introducción, la introducción va al final. Una vez que usted apruebe el proyecto, es que usted empieza a plantear una introducción, que después yo les digo cómo lo van a hacer. Pero antes no, eso no va todavía. Entonces ahí lo que van a plantear es el título de cómo van a estructurar eso. Sí les voy a mandar lo que van a trabajar con interpretativo, unas estructuras que yo he venido recolectando, compilando, de unos posibles títulos y subtítulos. Por ejemplo, ustedes pueden desarrollar la estructura en momento 1, momento 2, momento 3. Pueden desarrollarla incluso en trama 1, trama 2, trama 3, sección 1, sección 2, sección 3. Eso es algo creativo. Es como ideas. Hay 8 modelos y ustedes pueden tomar de aquí y de allá para combinar los subtítulos de esos títulos que les acabo de decir. Y es una manera diferente de ver el paradigma interpretativo del positivismo, que siempre vamos a colocar capítulo 1, capítulo 2, capítulo X. Entonces, bueno, muchachos, esta ha sido la clase del capítulo 1. Espero que se hayan llevado mucho, que revisen bien, que escuchen otra vez el video, vean la presentación. Eso les va a dar muchas luces las cuales lo van a encaminar a ese trabajo, a esa construcción. Bien, entonces, si no hay más nada que decir, más que aportar,
Nos vemos entonces el 5 de... Sí, yo se las paso ahorita porque ya no veo. Tengo los ojos cerrados. Yo se las paso mañana en la mañana. Les paso la presentación y les paso la... ¿cómo se llama esto? El formatico que les dije para que se ajusten a eso. Bien. Gracias, profe.